Seguimos con este segundo bloque de modelos de dinámica de sistemas mediante el software Benzene, dedicado a estudiar conductas del productor en estructuras de mercado muy elementales. Repito, como dije en la lección anterior, que se trata de ejemplos típicos de un curso elemental de microeconomía que se han montado mediante este software con la doble finalidad de que los estudiantes de economía pues lo conozcan, el software, y repasen sus conocimientos de microeconomía, y que los otros especialistas o interesados en estas metodologías, en este instrumento de dinámica de sistemas, pues recuerden o conozcan las posibilidades del mencionado software. Vamos a estudiar ahora el caso del cártel. Muchos de ustedes lo sabrán, pero se denomina cártel a un acuerdo explícito o implícito de empresas de un mismo sector, cuyo fin es reducir o eliminar la competencia por la vía de influir en los precios mediante llegar a acuerdos entre ellos de producir más o menos cantidad de un bien. El caso más típico puede ser el de la OPEP, la Organización Mundial de los Productores de Petróleo, que aunque no sean los únicos que producen petróleo en el mundo, tienen una capacidad de influir en los precios de mercado muy importante mediante la estrategia de simultáneamente incrementar o reducir la oferta de barriles de petróleo. Por lo tanto, esto no es exactamente un monopolio, pero sí se parece bastante a una estructura monopolística. En el ejemplo elemental, meramente de finalidades didácticas, consideramos que hay 12 productores idénticos, cuya función de demanda inversa es esta que ven aquí, luego lo repasaremos. El precio es una función lineal de la cantidad, obviamente con un coeficiente negativo, es decir, que la función demanda-precio pues tendría pendiente negativa. La función de costes de cada productor es esta que ven aquí, y no insisto en ello porque luego lo veremos con más detalle. El diagrama causal es muy sencillo. En este caso, el beneficio de mercado acumulado sería una variable de nivel, y todas las demás son variables referidas a periodos de tiempo. Bien, es cierto que en el caso del beneficio acumulado, pues es una variable flujo que alimenta el beneficio acumulado. El diagrama es suficientemente sencillo para que no requiera muchas explicaciones. Reflejan lo que hemos visto anteriormente. Los ingresos de cada productor se obtienen multiplicando la cantidad del productor por el precio, y el precio depende de la cantidad de mercado. Los costes de cada productor tienen un componente fijo y un componente variable que dependen de la cantidad que produzca. Las ecuaciones del modelo, ahora ya tal y como aparecerían en el software Benzene, pues son estas que ven aquí. Beneficio de mercado acumulado es una variable de nivel, tal y como hemos señalado anteriormente. Las que he remarcado en fondo amarillo pues son las ecuaciones de comportamiento, el precio, una función lineal de la cantidad de mercado, en donde los coeficientes que convencionalmente, arbitrariamente hemos utilizado son estos que ven aquí, y la cantidad de mercado pues la hemos programado, la hemos escrito como una variable normal. Recuerden que random normal es una función de Benzene que tiene un mínimo de 700, un máximo de 900, una media de 800, una desviación estándar de 50, y la semilla, el generador de números aleatorios, pues lo hemos puesto, se puede poner convencionalmente, como saben, como se desee, pero en este caso pues lo hemos puesto en función del número de productores. De tal manera que si cambiamos en una simulación el número de productores, la secuencia de cantidad de mercado pues se va a alterar de un ejemplo a otro, según veremos.
Vemos ahora los resultados del modelo. En este caso estamos viendo la cantidad y el precio, tal y como cabía esperar, son comportamientos aleatorios. Si bien es verdad que en esta simulación pues tiene un comportamiento repetitivo, es decir, que es un comportamiento aleatorio, pero relativamente estable. Por ejemplo, también hay que señalar que se enfrentan la cantidad ofertada y el precio, pero esto no debe causar ninguna sorpresa, puesto que la función de demanda-precio pues es una función lineal con pendiente negativa, como hemos señalado anteriormente. Otro resultado para el mismo escenario de simulación pues es el beneficio de mercado. Aquí estamos representando el beneficio que hay en cada unidad de tiempo, que como ven es el mes en este caso, en este ejemplo. Aquí hemos hecho una simulación con ingresos de mercado en dos supuestos. Para el caso de número de productores 12 y el número de productores 15. Como cabía esperar, los comportamientos son aleatorios, pero no iguales, puesto que hemos puesto como semilla del generador de la cantidad de la oferta de mercado, pues precisamente esto, el número de productores. Esto es un ejemplo elemental para mostrar cómo se traduce en simulaciones, en escenarios distintos, pues esto que les comenté al principio. En esta ocasión he puesto estas dos opciones de los datos de tiempo para el ejemplo, el modelo cártel que estamos viendo a la izquierda, pues aparece lo convencional, lo que sale por defecto, initial time igual a 1, final time, pues en este caso igual a 100, time step, etcétera. Y en la parte de la derecha, pues utilizamos la opción de configurar como fecha. Por eso hemos puesto Initial Time año 2000 o año 2000, Final Time 2024, la unidad es el mes, pero lo va a escribir de acuerdo con este formato. Año, mes, día, empezando en el año 2000, mes de mes 1, año 1. Aquí tenemos el beneficio acumulado y como ven en el eje de las X, en el eje del tiempo, pues aparece esto que les decía, desde el 2000 hasta el 2008, en función de lo que hemos establecido en el ejemplo anterior. De nuevo les reitero las gracias por su atención y pueden solicitar el modelo en el correo que ven aquí. Vamos con el segundo caso de esta lección, que repito, se refiere a modelos teóricos de la conducta del productor en distintas estructuras de mercado. Y presentamos el conocido modelo de la telaraña, que, como dice el texto que ven en pantalla, se aplica a mercados con procesos productivos largos o muy largos, en donde la cantidad producida depende de una serie de factores aleatorios y naturalmente también del precio. El bien no es almacenable o no es rentable almacenarlo. Los productores deciden qué cantidad van a ofrecer al mercado en función del precio que esperan obtener. El modelo de la araña supone que los oferentes forman sus expectativas de precio de la forma más sencilla e ingenua posible, es decir, que esperan que el precio de cada periodo sea igual al que prevaleció en el periodo anterior. No obstante, como el bien no es inventariable, según hemos señalado, pues la función de demanda determina que el precio sea uno u otro según la oferta. Estos son los esquemas típicos de los diferentes modelos de la telaraña en función de que se produzca un comportamiento estable, el caso de la izquierda, oscilante, el caso del centro, y explosivo en el caso de la derecha.
Abajo, para el caso explosivo, pues vemos que el precio y la cantidad tienen un comportamiento oscilante pero expansivo. La función de demanda es muy sencilla, demanda en función del precio, y la función de oferta pues depende del precio esperado. Retengamos estos parámetros que hay aquí porque, según señalamos en esta diapositiva, el modelo de la telaraña da lugar a un equilibrio estable cuando el parámetro E, vemos que es B más K, es menor que el parámetro B, y da lugar a un equilibrio explosivo cuando E es mayor que B. En el caso de que sean iguales, la situación es un comportamiento oscilatorio o estacionario. Aquí vemos el diagrama causal en donde he utilizado estos símbolos con la simple finalidad de que recuerden que se pueden ilustrar, así tiene esta utilidad Benzene, pues con diferentes tipos de dibujo las variables. Hemos colocado en triángulos las constantes y el precio en un hexágono, la demanda en un círculo. Bueno, las demás pues no hemos utilizado ninguno porque, repito, esto es simplemente un recordatorio de las opciones que tiene para presentar de una manera más o menos, digamos, bonita o agradable un diagrama causal en Benzene. Aquí están las ecuaciones tal y como se escriben en el modelo, son muy sencillas y prácticamente son las mismas que teníamos antes, salvo que hemos utilizado la función max para que nunca pueda ser la demanda negativa, tampoco la oferta, y hemos supuesto un precio inicial de 10 y un parámetro K de menos 5, que los he resaltado porque esto va a jugar un papel importante a la hora de hacer los diferentes escenarios de simulación, según señalábamos en la diapositiva anterior. Vemos ahora la evolución de la demanda en tres ejercicios, en tres supuestos diferentes. Primer caso, K es igual a menos 5, el precio inicial 10, y esto da lugar a un comportamiento estacionario con una tendencia al equilibrio estable. El precio, la demanda y el precio, estamos viendo en este caso la demanda, pero el precio tendría un comportamiento similar, tiende a un valor definido, aun cuando se mantengan ligeras oscilaciones que cada vez son más pequeñas. El segundo caso corresponde al caso explosivo. Empezamos con una oscilación pequeña que se va haciendo cada vez mayor, y el tercer caso corresponde al comportamiento estacionario estable, es decir, se repite de manera reiterada la demanda. Los tres casos que veíamos en una diapositiva al principio de esta presentación. En este caso estamos repitiendo el ejercicio para otra variable que pues tiene comportamientos similares, aunque hemos superpuesto dos resultados que en todo caso son coincidentes con dos hipótesis: comportamiento estable, comportamiento explosivo, comportamiento oscilatorio estable. Aquí estamos viendo cómo confluyen el precio esperado y el precio de cada periodo para el supuesto de K igual a menos 5, precio inicial 10, es decir, el primero de las hipótesis que estamos manejando. Lo mismo, pero para el caso de K igual a 0 y precio inicial 100, y ahora pues todo es estable, el comportamiento oscilatorio se reitera indefinidamente. Y en esta otra transparencia pues hemos representado
para el caso inicial, K-5, precio inicial 10, pues la oferta, línea azul, la demanda, línea roja, y el exceso de demanda, que es la diferencia entre oferta y demanda, línea de color verde. Cabía esperar que tienda a disminuir en la medida en que estamos en el supuesto, en la hipótesis de estabilidad. Les reitero las gracias por su atención y les vuelvo a señalar una vez más que pueden solicitar el modelo en esta dirección de correo que aquí pueden ver.